Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mencén, editor del Rumbo Económico. La pandemia por COVID-19 ha dejado grandes daños a nivel empresarial, económico y financiero en todo el mundo, y en Costa Rica no es la excepción. Sin embargo, se empiezan a ver algunos datos o indicadores que, aunque pequeños, se podrían interpretar como positivos para darle un respiro a los negocios y ciudadanos, para que se permita tal vez reiniciar la recuperación de cada uno de ellos. Pero ¿cómo aprovechar estos momentos para salir adelante en esta crisis? Para responder a esta pregunta, quisimos conversar un poco con Jorge Bayona, Country Manager de Bridgestone América Central, empresa que por sus características de empresa multinacional pudo leer un poco las consecuencias que esta pandemia iba a generar a nivel de negocios en su momento y pudieron adaptarse más ágilmente también a esta circunstancia. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias por darnos el tiempo en Bridgestone para hablar con ustedes. No, con todo gusto, para nosotros es un honor más bien. Jorge, comentábamos tal vez un poco que por las características de Bridgestone, de ser una empresa multinacional, ustedes pudieron leer de mejor forma tal vez esta situación, porque la casa matriz suya de ustedes está en Japón, entonces ellos tuvieron este golpe, por decirlo de esa manera. Primero pudieron darle algunas recomendaciones, algunos insumos para poder manejar de mejor forma. Desde ese punto de vista, Jorge, ¿cuáles son esa información vital tal vez que ustedes consideran que debería tener cada empresa y conclusiones que se pueden sacar de esta pandemia para que puedan prepararse primero que todo para una potencial crisis en un futuro cercano? Esperemos que no, pero como esa preparación que se puede tener. Mira, yo lo que te diría tal vez es un poco contarte, bueno, respecto a Bridgestone, o sea, tú sabes que es una empresa que estamos con participación a nivel mundial. Como lo mencionas, nuestra casa matriz está en Japón y nuestra empresa tiene operaciones muy importantes en Asia, en China, en Singapur, en esas zonas. Entonces, tal vez algo que fue útil para nosotros. Y te lo menciono con las mismas palabras que el corporativo utilizó desde el principio, que son Bridgestone quiere ser parte de la solución y no del problema. Entonces, nosotros oíamos eso en febrero, marzo. Honestamente, en ese momento no entendíamos muy bien de qué se trataba. Ahora lo que entendemos es parte de la solución y no del problema. Es que Bridgestone va a operar en las sociedades en donde opera, no contribuyendo a que se incrementen los casos, a que la gente les ponga, sino realmente siendo muy cauta en ese sentido. Entonces yo te diría que en ese sentido eso es una de esas ventajas de una compañía global, en donde desde un principio esa era la consigna nuestra. Y de manera muy proactiva, limitar viajes, limitar exposición de cosas que no son necesarias. Lo otro que yo te diría que ha sido más a la larga, y es algo que está en las manos de Bridgestone, pero te diría yo en muchas empresas, y es en utilizar toda esa información pública que hay hoy en día. Más o menos lo damos por hecho, ¿cierto? Pero si tú lees el periódico, el que leas, para no mencionar aquí en particular, tú ves que hay datos del conteo de casos, de muertes por cantón, lo publica el ministerio, y es una información muy rica, que hoy en día, yo te digo, la tomamos por hecho, o sea, no damos las gracias por eso ni siquiera, y pensamos que así es, pero piensa tú qué tan útil es esa información y qué tan factible era que esa información estuviera tal vez en otras crisis anteriores. Hoy en día tenemos eso, y en nuestro caso, que operamos en toda América Central, en el Caribe, Colombia, Ecuador, México, en toda América, esa es información que seguimos muy de cerca, porque nos ayuda a informarnos en qué tal puede venir la recuperación, pero también en tomar decisiones de cómo operamos nosotros. Y lo otro que te diría es, nuestra empresa, si tú me preguntas, ¿estaban preparados para esta crisis? No, para esta crisis no. Pero ¿qué era lo que sí estábamos preparados? Bridgestone tiene una filosofía de administración que es muy conservadora, o sea, es muy de largo plazo. Y es una empresa que le han tocado ya un montón de crisis. Piensa, estando en Japón le ha tocado de todo. Entonces, tal vez no estamos preparados para una pandemia, no está en nuestros escenarios de riesgo, honestamente. Estando aquí en Costa Rica está la erupción volcánica, los temblores, pero una pandemia no. Ahora, ¿qué sí? Yo creo que aplica para esta crisis y otras. Es un enfoque muy grande que ha tenido la compañía en la gente, en las personas, en ese recurso humano. Yo te diría que ahora lo que nos está ayudando es precisamente ese recurso humano. Entonces hubo acciones muy rápidas para proteger al personal, cosas tal vez como que hoy en día uno las toma por hecho, pero entrando a planta, digamos, como la estación de lavado, el distanciamiento, lo mismo en cafetería, etcétera, y al interior de la planta también. Pero yo te digo, es una acción de pandemia. Antes de es trabajar con ese equipo sólido que hoy en día lo que nos permite es empezar a participar en esa recuperación que poco a poco se va dando.
Jorge, siento yo que con esto que mencionas que son dos puntos muy importantes que deben contemplar las empresas. Eh, ustedes se enfocaron mucho en lo que te comprendo, en cuidar ese personal porque al final de cuentas las mismas personas, los mismos colaboradores pueden ser focos de contagio entre cada uno de nosotros. Entonces, darle esos elementos fundamentales para que reducir esos riesgos de contagio, pero aparte de la empresa como tal, de tener esa flexibilidad o esa capacidad de flexibilidad para acoplarse rápidamente ante escenarios inesperados que nadie esperaba en este caso, pues es una de esas fortalezas que deberían tener esas empresas. Desde esos puntos de vista, estos dos elementos de esa flexibilidad para acoplarse a situaciones difíciles y de igual forma darles importancia al recurso humano para ayudarlo a que también ellos puedan combatir esta situación, ¿cómo puede implementarlas una empresa en este momento? Yo te diría a ver, digamos, si yo estuviera en otra compañía, lo que estaría mirando es cuál es mi proceso y qué procesos necesito hacer cómo. Entonces yo te diría, en caso nuestro, hay actividades que sí o sí tienes que ir a planta para hacer. O sea, el armar una llanta, pues hombre, no hay manera de hacerlo desde lejos. Pero hay otras, mira, por ejemplo, este rol en mi momento, para aquí reírnos un rato, lo estoy haciendo desde el closet de mi casa porque hay un ruido enorme y estoy pudiendo tener esta conversación contigo u otras de negocio. Entonces yo te diría que una es eso, pensar en cómo estructurar los procesos y estructurar el trabajo pensando en qué se necesita que sea presencial, qué no. Y aprovechar estas herramientas que de verdad todos las tenemos. O sea, yo te digo, estoy tomando esta llamada contigo desde un dispositivo móvil que hoy en día muchas personas lo tienen, entonces apalancar eso. Lo otro, y pegado al recurso humano, es uno tratar de ser muy sensible con las necesidades de la persona. Yo te digo, en nuestro caso, tenemos muchas mamás que trabajan con nosotros en Bristol. Hoy en día aquí en Costa Rica, bueno, en otros países realmente, en donde los colegios están detenidos, muchos papás también, nos toca a todos jugar malabares para atender el trabajo y atender la familia. Entonces yo te diría que viene esa otra parte que es de adaptación. Y yo te diría que lo otro, ya volviendo a algo más financiero, es como empresas, pues estar muy pendientes de cuidar la caja, de asegurar que esas relaciones que hay con proveedores, con clientes, las utiliza uno bien en este momento para apoyar en donde es el caso y para buscar apoyo también donde aplica. Y lo otro es diferentes países. Digamos, yo te digo, cuando nosotros hemos operado, diferentes países han hecho diferentes cosas para apoyar a las empresas en el transcurso de la crisis. Entonces, hay medidas que han ocurrido aquí en Costa Rica, otras diferentes en Colombia, otras en México. Ahí la empresa lo que tiene que hacer es estar pendiente para poder aplicar en lo que puede utilizar. Exacto. De hecho, bueno, lo que comentábamos antes de iniciar esta conversación, me comentabas que en Bristol utilizaron 4 pilares claves para hacer esto: promover la salud y seguridad de los colaboradores, que es algo que nos vienes comentando, contribuir a la mitigación de la propagación del virus en comunidades también, que nada hacemos solamente cuidándonos a lo interno, si alrededor de la empresa, pues también está complicada la situación. El tercer punto, asegurar la fortaleza empresarial que tiene la entidad a corto plazo y posicionar a las empresas para una sólida recuperación posterior a la crisis. En este último punto, Jorge, ¿cómo se logra darle esa preparación a la empresa? Porque comentas que es bueno cuidar el flujo de caja, esa relación con proveedores, pero para muchas entidades, principalmente medianas y pequeñas empresas, se les complica tal vez un poco este aspecto. Entonces, en ese sentido, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones se les podría dar a ellas para que cuiden mucho este aspecto? Mira, yo te diría que hay una cosa que aplica para empresas grandes y pequeñas, incluso aplica para uno en la casa, que es en situaciones de crisis cuidar la caja. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate, yo por ejemplo puedo estar aquí en casa, imagínate que no somos empresarios, no estamos hablando de la semana normal. Y si me gasto toda la plata en mercado, me gasto toda la plata en comprarme un vinito o algo y tengo una emergencia en la semana, pues no tengo cómo atenderlo. Entonces, llevándolo a una unidad empresarial, nuestro caso, nosotros en la medida en que veíamos que la demanda iba a limitarse, pues limitamos la generación de inventario, prefiriendo tener los recursos en dinero para tener una emergencia versus un inventario. Entonces, yo diría que eso es algo que una empresa grande y pequeña en este instante pues debería estar siguiendo muy de cerca porque a pesar de que estamos en recuperación, pues estamos en una situación que realmente creo que no le ha tocado a nadie de los que estamos vivos hoy en día. Entonces yo diría que ese es un punto, ese tema de ese cuidado del flujo de caja, y eso tiene que ver con los inventarios, las cuentas por pagar, obviamente las cuentas por cobrar. Lo otro es realmente estar muy pendiente, porque no todas las oportunidades en la economía se han, digamos, como secado de la misma manera o no se han caído. Si tú te pones a pensar en nuestro sector,
tú sales hoy a la calle y me imagino que la cantidad de vehículos haciendo entrega que ves es mucho más alta que antes de la crisis. Entonces, amarra eso a las llantas. Pues hombre, ahí en esa parte, lo que tiene que ver con esa última milla, pues ahí está habiendo más demanda. Los buses, el transporte turístico, bueno, ahí sí estamos muy tristes todos, desde los hoteleros, las personas que trabajan en ese sector tan bueno, como nosotros que proveemos llantas, por ejemplo, para las personas que se desplazan desde el aeropuerto, etcétera. Entonces, ahí yo te diría que lo diría en una empresa grande y una pequeña, y es, digamos, de mi negocio, qué parte está deprimida, ahí no puedo hacer un esfuerzo ahora, qué parte está reaccionando bien para concentrarme ahí. Jorge, y es que esto también que mencionas es bastante interesante, porque hablando con otros expertos en negocio, conocedores de estos temas, dicen que en toda crisis siempre hay una oportunidad. Ya lo mencionas, tal vez en un sector redujeron ustedes las ventas de llantas, que fue un sector muy impactado lamentablemente por todo esto de la pandemia. Sin embargo, se generaron otras oportunidades de negocio, porque muchos comercios implementaron las entregas a domicilio. En la transformación digital que ellos tuvieron, pues esto fue un punto muy, muy alto. Entonces también cómo lograr ver esas oportunidades en una situación tal vez complicada, donde uno vuelve a ver a todo lado y ve negro, pero que realmente pueden existir esas oportunidades, cómo lograr verlas. Mira, yo creo que ahí cambia de empresa a empresa, pero te diría que tiene mucho que ver con conocer su mercado, con seguir hablando con los clientes. Yo te digo, nosotros en este caso que estamos sin visitas a clientes, básicamente sin ir a planta por 7 meses, hemos hecho una gran cantidad de comunicaciones por esta misma vía video. Bueno, hemos hecho una visita a cliente realmente en estos 8 meses, pero ha sido más estar en contacto con ellos. Si yo tuviera una empresa pequeña, también estaría haciendo lo mismo y es con los clientes estar hablando, porque muchas veces esa es la manera en que tú te das cuenta de dónde hay negocio. Entonces, tal vez sería una de las cosas que yo te diría que aplica para las empresas grandes y para las pequeñas. Y pensando ahora, ¿cuál es el driver de los consumidores? En nuestra industria, por ejemplo, algo que se vuelve más importante ahora es la conveniencia, o sea, el tema de la seguridad, el tema de qué tanto me tengo que exponer cuando esté haciendo un cambio de llantas. Entonces, por ejemplo, ahí estamos nosotros trabajando precisamente en desarrollar soluciones de negocio que nos permitan llegar a la consumidora o al consumidor con menos contacto, por llamarlo así, en este momento. Jorge, en este punto también me parece interesante o me parece que un error que han cometido algunas empresas es que se han cerrado solo a ellas, han dejado tal vez el exterior por las situaciones que han tenido que vivir y se han encerrado, dejando de conversar con proveedores, dejando de conversar con su cadena de distribución en caso de que las se tenga. ¿Qué tan importante es siempre mantener esa comunicación y trabajar en conjunto con ese equipo de proveedores, con esa cadena de distribución, de logística que se ha venido trabajando anteriormente y no cerrarse nada más a esperar a que vaya pasando esta situación complicada? Mira, ahí ese tema lo mencionas tú, ese tema es crítico, porque de estas crisis, y te digo, esta es una crisis sumamente grave. Realmente yo, en el tiempo que tengo experiencia, que en Colombia me tocaron una gran cantidad de crisis de orden público, natural, lo que tú quieras, financieras, eh, algo de este estilo me ha tocado. Entonces yo creo que acabaste tú de mencionar algo y es hay que trabajar en comunidad con la sociedad. Y cuando tú hablas de la sociedad, claro, son clientes, proveedores, pero pues también las entidades. Entonces sí, definitivamente es un punto que es muy importante y es tal vez uno solo no hace nada y las empresas también solas no hacen nada. Tiene que ser en una sociedad, por repetirlo así, con esos, digamos, con esos entes interesados que tienen alrededor. Entonces, absolutamente de acuerdo con eso. Y es algo que yo te diría de verdad, o sea, el primer contacto que tal vez uno puede tener desde una empresa hacia los clientes es a través de la fuerza de ventas. Y esa fuerza de ventas, o uno mismo, que es parte de la fuerza de ventas, honestamente, también en mi trabajo, es estar en contacto con los clientes para entender dónde puede haber oportunidad, dónde se requiere algún apoyo o en dónde se puede uno apoyar también. Desde ese punto de vista, me parece también que la fuerza de ventas es súper importante para una empresa. Eh, Estamos viviendo una situación actual en donde las estrategias de venta de cada una de las empresas, pues, tiene que modificarse. Estamos entrando en una nueva normalidad y ya las ventas no son como antes. El comportamiento del consumidor varió bastante, desde los pequeños consumidores hasta los grandes consumidores. Entonces, cada una de las empresas tiene que adaptarse mucho. Eh, Vos como líder de Bridgestone América Central, eh, ¿cómo ves esta nueva normalidad desde el punto de vista de las ventas para las empresas?
en el sentido de que cómo podemos acoplarnos a estas nuevas necesidades del consumidor y ofrecerle realmente las soluciones que el consumidor o nuestro cliente necesita en este momento. Mira, eso en la industria de llantas es sumamente interesante. Y te lo menciono yo, hago un comparativo en la industria donde yo trabajaba antes, era el consumo masivo de básicamente de bienes de aseo personal. Y luego versus las llantas. Entonces, te voy a hacer el ejemplo de las llantas que es muy interesante. Las llantas nosotros las consumimos normalmente en nuestro vehículo o las consumimos de manera secundaria cuando nos montamos en un transporte público o a veces en un metro, dependiendo de la ciudad, en los aviones, que también la mayoría de gente no lo sabe, pero muchos tienen llantas Bridgestone. Entonces yo te diría que en esa parte, cómo llegamos al consumidor, también tiene mucho que ver con cómo estamos observando las tendencias de largo plazo. Entonces, hoy en día en el mercado, tal vez lo principal es tener la llanta disponible y nosotros como empresa nos enfocamos mucho en calidad. Las llantas, realmente yo digo que antes de trabajar en llantas, pues uno dice, son redondas, negras, lo llevan a todas partes, todas son muy parecidas. Pero te digo, yo experiencia de consumidor, antes tenía unas llantas de otra marca, tuve un accidente en la calle, se me estalló una llanta, pues me tocó comprar una llanta nueva. Después vine a saber con otra Bridgestone que las nuestras tenían una garantía contra golpes y ponchaduras accidentales. Y yo te digo, entrando a la empresa decía, wow, qué locura, vamos a garantizar aquí en Costa Rica todas las llantas que tengan un golpe o ponchadura por un periodo de tiempo. No, eso es una locura. Pero después, estando ya dentro, digo, wow, pues es que no se dañan nunca. O sea, hay que destruir el vehículo para que se dañe la llanta casi. Entonces, te lo menciono esa parte porque nuevas empresas, la nuestra, por ejemplo, tienen esas misiones de valor. Entonces, la nuestra es servir a la sociedad con calidad superior. Y esa calidad superior tiene que ver con las llantas. Ahora, las del día de hoy que están rodando, pero también las del mañana. ¿Qué está haciendo la empresa hoy en día invirtiendo mucho? Es en tecnologías que permitan que las llantas sean más sostenibles o que tengan un menor impacto en el ambiente, o sea, haciéndolos más livianas, por ejemplo. Otras que trabajen mejor con la plataforma eléctrica que hoy en día. Yo te digo, un vehículo eléctrico, esto también aprendizaje de trabajar en la industria, consume llantas y necesita llantas diferentes a las de un vehículo de combustión interna. Y ahí la empresa está apostando y desarrollando mucho en eso. Las otras son las que ruedan Run Flat, que es una tecnología que las llantas que ruedan, si han perdido su aire, que se vuelven también muy importantes o van a ser muy importantes en el futuro cuando los vehículos más autónomos estén rodando. Entonces, me imagino que tú has visto en internet los videitos de los que van en su Tesla y sueltan las manos, van a ir rodando tranquilos. Pues yo no me imagino eso cuando va a parar aquí, por ejemplo, rodando por el aguacate, no creo, pero eventualmente eso va a llegar ahí. Un vehículo que sea autónomo, la llanta se vuelve tanto más importante porque cuando hay un fallo en una llanta, pues un fallo que puede ser catastrófico. Entonces, por ejemplo, ahí la compañía está invirtiendo mucho en eso y desarrollando tecnologías para que, por ejemplo, ese tipo de vehículos que son semiautónomos o autónomos puedan rodar. Te menciono la tecnología Run Flat, que es una, sin tener un riesgo para las personas cuando están utilizando una modalidad autónoma. Y la otra es muy gracioso, pero si tú en algún carro eléctrico alguna vez lo vas a ver, que hace ruido. Y uno dice, ¿por qué hace ruido el carro eléctrico? El rodaje, el silencio de las llantas, que normalmente en un vehículo de combustión interna no se nota, para un vehículo eléctrico que honestamente no hace ningún ruido, se vuelve un tema muy importante. Yo te diría que la compañía, ¿cómo está tratando de llegar al consumidor? Hay un consumidor de hoy, llamémoslo de consumidor de auto, camioneta, que son sobre vehículos que están saliendo de producción hoy o salieron hace varios años, muchos de ellos diseñados alrededor de nuestra llanta, en donde la compañía tiene alta participación, y mucho pensando en los del mañana, que van a necesitar tecnologías diferentes que hoy en día están en desarrollo. Ahora, la otra parte es qué pasa en autobuses, en camiones, que ahí nuestra empresa también como lo ve, mucho desde el punto de vista de la sostenibilidad, en donde nuestras llantas lo que están buscando siempre hacer es tener el mejor costo por kilómetro. Eso es lo que nosotros queremos, eso es en esa industria. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ruedes desde aquí hasta Panamá o hasta Nicaragua, ese rodamiento sea el menor costo por kilómetro, no solo de la llanta, sino del combustible que utiliza un tractocamión o que utiliza un bus. Y de que la llanta, el chasis de la llanta, las llantas de bus y de camión tienen algo que se llama un chasis, pueda ser reencauchable para que se pueda volver a utilizar y minimizar la huella ambiental. Entonces yo te diría que esas son las cosas que la compañía está trabajando siempre. ¿Cuál es nuestro challenge? Que somos un producto de alta calidad. Entonces no siempre tal vez es el más barato en el momento de adquirirlo, pero como yo me di cuenta cuando utilicé mis llantitas de las otras, me salió más barato a la larga definitivamente. Correcto. Y esa siento yo que es una recomendación muy válida para todas las empresas también y empresarios que nos están escuchando en este momento, porque ofrecer siempre esa calidad y poder solucionarle realmente una necesidad o un problema, un dolor al cliente, pues eso es lo que va a fidelizar
finalmente al cliente, como esa historia que nos estás contando. 100% de acuerdo. Jorge, me gustaría hablar también un poquito sobre cómo visualizas vos, con toda la experiencia empresarial que tienes, a Costa Rica. Conversábamos al inicio de que ya se empiezan a notar tal vez, aunque muy, muy pequeños, algunos indicadores que pueden motivar a las empresas a dar un paso adicional, ¿verdad? Para buscar esa reactivación más pronta que tanto necesitamos a nivel económico y financiero en el país. ¿Cómo ves actualmente este momento para poder que las empresas puedan dar ese paso que tanto se necesita? ¿Se tiene tal vez confianza? ¿Se tiene o es un momento idóneo para aventurarse a dar ese paso? Mira, yo como lo veo es un poco lo siguiente, y me voy a volver un poco al estilo de esta crisis. Tú te pones a pensar en esta crisis no ha destruido, por llamar de alguna manera, los bienes de capital o los bienes durables. Si tú te pones a pensar aquí en Costa Rica, o sea, esa naturaleza, esos volcanes, esas playas, el café, está todo ahí, la gente. Ahora, tenemos como un botón de pausa puesto, porque estamos todos aquí encerraditos en casa cuidándonos, entonces eso le ha impactado al consumo, al turismo. Entonces yo lo que pensaría es, en el caso de Costa Rica, pues eso se empieza a reactivar. En el momento que hay que hacer, o sea, como empresas, muy importante, seguir nosotros contribuyendo, estando listos para producir y tomar parte en la recuperación. Y realmente yo creo que se vuelve un tema que no es de una sola empresa, sino de todos los que estamos en el país, de contribuir a la recuperación y de realmente con lo que estamos haciendo en el día a día. Y te diría, si yo estuviera en Colombia, te diría exactamente lo mismo. Tal vez esos bienes de capital, que yo te estoy diciendo que aquí en Costa Rica mucho tiene que ver con la naturaleza del turismo, el recurso humano que está trabajando en tantas industrias, todavía está ahí. Ahora, ¿cuándo es el momento de entrarle ya a esto de fondo? Pues hombre, yo te digo que el que tenga la respuesta de eso, que me llame. Pero sí te diría que en el corto plazo que hay que estar es pendiente es cómo están esos indicadores de recuperación económica y esas cosas que tal vez son críticas para la economía en el corto plazo que tienen que ver con movilidad. Jorge, lamentablemente nos va ganando el tiempo pasa volando en estas conversaciones, más cuando son tan interesantes como la que hemos tenido y con estas recomendaciones que has estado brindando. Pero me gustaría hablar también un poquito sobre la empresa como tal y sobre tu cargo, porque estás casi que estrenando el puesto acá en Costa Rica en la empresa. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito cuáles son los planes que traes para Bridgestone América Central ahora en tu gestión que estás casi que iniciando. Mira, la región que yo apoyo y la región que me corresponde pues asegurar que trabajamos muy bien es América Central y el Caribe y Colombia, Ecuador. Entonces es una región que básicamente tú te pones a pensar está alrededor de la cuenca Caribe más Ecuador, el norte de la región andina. ¿Cuáles son los planes para nosotros ahí? Honestamente, seguir ejecutando la visión corporativa y participar desde nuestra región en lo que nosotros en Bristol llamamos la tercera fundación. Entonces, ¿qué es eso? Bristol fue fundada la primera vez en 1931. En el 88-89 hablamos de la segunda fundación, que es cuando se adquirió la Firestone. Y ahora estamos en la tercera fundación. ¿De qué se trata? O sea, es un vuelco a nivel mundial de la compañía hacia básicamente soluciones de movilidad sostenible. Entonces, bien importante, soluciones de movilidad sostenible. Bridgestone, ¿en qué es, te diría yo, líder? Lo que tiene que ver con hule, compuestos de hule, el diseño de la llanta. La compañía ya está pensando en, ok, ¿cómo contribuimos a la siguiente etapa? Que va a tener que ver con las llantas no como un componente pasivo, sino como un componente más activo. Entonces, yo te diría que mi rol tiene mucho que ver con, ok, ¿cómo hacemos nosotros para atender a nuestro mercado, para ser un buen ciudadano corporativo y empezar a contribuir y a llevar adelante esa estrategia de soluciones de movilidad? Dentro de eso, yo te digo, es continuar con una trayectoria que tiene la empresa, que es una trayectoria sumamente buena, y seguir construyendo sobre esa gran base que muchos otros ejecutivos en el pasado ayudaron a crear. Y todos los empleados, obviamente, que están hoy en día también. Perfecto. Jorge, ya para cerrar, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales que puedes darles a las empresas y emprendedores y empresarios que nos están escuchando para que ellos puedan fortalecer sus negocios, también toman y sacar conclusiones principalmente de toda esta situación que hemos vivido con el tema de la pandemia? Mira, yo lo resumiría tal vez en tres. La primera es, o sea, cuidar su recurso humano, desarrollar su recurso humano. Y eso, dependiendo de qué industria, quiere decir diferentes cosas, pero sí pensar qué es relevante y en qué parte del proceso es relevante. Entonces, te diría, ese es el punto uno. Dos,
cuando uno esté mirando su negocio, pues estar mirándolo de manera granular para entender qué es lo que está con una buena tendencia y qué no, y bueno, ajustar acorde. Y la tercera te diría en este momento es estar con mucho cuidado de la caja, estar con mucho cuidado de los compromisos que se adquieren y estar listo en función de eso para participar en la recuperación. Conversamos con Jorge Bayona, Country Manager de Bridgestone América Central, a quien le agradecemos muchísimo. Jorge, muchas gracias por este tiempo, esta conversación y sobre todo estas recomendaciones desde tu experiencia para también ayudar a otras empresas que tal vez en este momento lo necesitan como esa guía para poder pues reactivarse sus propios negocios. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Roberto, por el tiempo que nos das para hablar contigo y mucha suerte con todo. Muchas gracias. Igualmente en tu gestión, nuevamente felicitarte y desearte todo lo mejor en esta gestión que estás iniciando. Y le Muchas gracias, agradecemos, hombre. no, con gusto. Y le agradecemos también a toda la comunidad del Rumbo Económico que nos acompañó este día, escuchar a estas recomendaciones tan importantes y también les sugerimos que las pongan en práctica para poder reactivar sus propios negocios. Y les recordamos que si desean obtener mayor información sobre economía, finanzas y negocios, les invitamos a visitar www.rumboeconómico.net y encontrarán allí toda la información de su día a día que les facilitará todas las operaciones de sus empresas también. Muchas gracias y buenas tardes a todos.